Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero quería agradecer profundamente la invitación. Es un gusto enorme para mí estar en México, estar en NESA, participar y poder intercambiar con ustedes. Es realmente un honor. Quería agradecer a las autoridades, a los organizadores por la invitación, pero también quería agradecerles la posibilidad de conocer más en profundidad y de manera directa el modelo de proximidad, de policiamiento en proximidad de la ciudad de Neza, porque realmente he estado desde el lunes, he tenido la posibilidad, han tenido la amabilidad de mostrarme la ciudad y recorrer las calles de la ciudad con algunos agentes de la policía municipal y me ha llegado una grata sorpresa en términos de ese vínculo que establecen los agentes con los diferentes elementos de la comunidad. Y me resulta particularmente significativo porque entiendo que supone una expresión de esa idea de seguridad humana, un intento de construir otro vínculo entre policía y comunidad. En algún sentido creo que eso supone una idea de seguridad democrática, ¿sí? Y eso hoy en la Argentina está siendo puesto en cuestión, digamos, está en crisis esa idea de una seguridad democrática. Voy a decir algo al respecto. Entonces me impactó mucho y me interpeló en términos de mi análisis sobre lo que está pasando en la Argentina en términos de seguridad. Así que muchísimas gracias por la invitación y por poder vivir esta experiencia y este aprendizaje con ustedes. La idea es hacer una reconstrucción del recorrido de la prevención social del delito en la Argentina, presentar algunas de las tensiones actuales, algunos de los procesos actuales y luego también algunos de los desafíos que tiene este contexto. Ahí está. En ese sentido, y recuperando esta idea de la crisis en relación a la idea de seguridad democrática, es importante decir que el nacimiento de la prevención, el nacimiento de la prevención del delito y especialmente la prevención social del delito en la Argentina nace en una articulación entre estas dos categorías, entre la idea de seguridad y la idea de democracia, digamos, a principios de los 2000, luego de las reformas neoliberales y la transformación de la sociedad argentina que se da durante la década de los 90, en el contexto de surgimiento de la cuestión de la inseguridad como una cuestión de primer orden público en la Argentina en esos años 90, la prevención surge como un intento por una política democrática de seguridad en el contexto de un muy intenso reforzamiento de la orientación punitiva en el campo del control del delito. ¿Sí? Digamos, ese surgimiento de la cuestión de la seguridad se dio también de la mano de la primacía de las orientaciones de mano duro, de tolerancia cero. Y entonces la prevención, y en particular la prevención social del delito, nace en la Argentina en ese contexto en términos de un posicionamiento polémico frente a esa orientación punitivista. Y las categorías que se utilizan para esa reconstrucción polémica son las ideas de seguridad democrática, ¿sí? La idea de la democracia construyéndola como una oposición a esas formas ancladas sobre todo en las respuestas meramente punitivas y fuertemente punitivas que se dieron en la Argentina a partir de los años 2000. El nacimiento de la prevención también se da en un contexto particular en donde, aunque el Plan Nacional de Prevención del Delito, que surge en el año 2000, contiene tanto experiencia, digamos,
estrategias situacionales ambientales como las estrategias de prevención social, con los años se centra, digamos, se toma el centro de la escena la prevención social dentro de esa experiencia, y en ese sentido, si uno tendría que pensar qué significaba una seguridad democrática en la Argentina a principios de los años 2000, la seguridad democrática era entendida por los actores que promovían esta posición como un tipo de prevención que abordara las causas sociales de la violencia y el delito, ¿sí? Aunque, por supuesto, la cuestión de las líneas vinculadas a las políticas de prevención del delito en la Argentina, digamos, fueron marginales y todavía lo son en el contexto de un verdadero giro punitivo que uno puede observar en los indicadores de Argentina. No me voy a detener en eso a partir de esos años 2000. Así que surge como una oposición a esas orientaciones más punitivistas, pero se mantiene dentro de, digamos, en un desarrollo bastante escaso, ¿sí? Este tipo de intervenciones de prevención social que se vinculan y, digamos, que se preguntan por las causas sociales de la violencia y el delito, se articularon con el campo de las políticas sociales, ¿sí? Digamos, en su desarrollo, las intervenciones de prevención han vinculado en esta idea de la seguridad como una forma de ampliación del tratamiento del conflicto y la violencia más allá de las instituciones tradicionales del sistema penal. Uno de los vínculos fundamentales fue el campo de las políticas sociales, y en ese sentido creo que tenemos que pensar la prevención social como un espacio de intersección, la prevención social como un espacio de intersección entre el campo del control del delito y el campo de la política social. Y en ese sentido, observar esos procesos a partir de una mirada relacional de ambos campos, del campo del control del delito y el campo de la política social. Porque si bien uno puede decir que son campos que tienen históricamente orígenes comunes, digamos, y problemas comunes en la cuestión social, claramente, digamos, tienen tradiciones, tienen especialistas, tienen saberes propios, que creo que es necesario ponerlos a dialogar para poder analizar la prevención social del delito. Y en ese sentido, creo que esta perspectiva relacional nos permite, no sé si lo lograré en estos 20 minutos, pero lo que me parece que es interesante hacer es tanto mirar el desarrollo concreto de las intervenciones que se dan en el campo y los problemas específicos en el desarrollo de esas intervenciones, pero también me parece que esa mirada relacional entre el campo de la política social y el campo del control del delito nos permiten mirar esas preguntas que las intervenciones de prevención social del delito todo el tiempo reactualizan y que son las preguntas clásicas de la criminología, ¿sí? Digamos, ¿cuál es la relación entre las condiciones de vida y la violencia? ¿Cuál es la relación entre la desigualdad y la violencia? ¿Es posible construir una etiología sobre la violencia, sobre el comportamiento criminal? Es decir, en este tipo de intervenciones uno puede observar y puede problematizar y puede volver a pensar aquellas preguntas que son fundantes del pensamiento criminológico, pero también de la sociología, de la sociología criminal. Yo soy sociólogo, así que por eso la referencia. Entonces, nosotros podemos ver que a partir de los años 2000 se da con la creación del Plan Nacional de Prevención de Delito y su desarrollo de prevención social, el programa Comunidades Vulnerables, se da la primera experiencia de alcance nacional en términos de prevención y se da a partir de una articulación muy específica que es esta orientación en el campo del control del delito en términos de una seguridad democrática. En este contexto que intenté recuperar muy brevemente,
pero también el surgimiento de las orientaciones en el campo de la política social vinculadas a los programas tipo Workfare, los programas tipo asistenciales laborales, sobre todo orientados a jóvenes, que es, digamos, la población objetivo que aparece constantemente problematizada dentro de estas intervenciones. No me voy a detener en esto, pero muy brevemente voy a decir que en el análisis, en el trabajo de campo que hicimos en ese momento y que fuimos desarrollando, uno podía ver cómo la lógica de los programas tipo Workfare, asistenciales laborales, colonizaba o le imprimía las dinámicas más significativas a los programas preventivos. Y en este sentido, muy rápidamente, nosotros observamos cierto proceso de individualización de la prevención en términos de las características de los sujetos, de las poblaciones objetivas, de sus capacidades en relación al trabajo. Pero, digamos, no me voy a detener en esto, pero uno podría ver que esa articulación, tanto de los procesos que se daban en el campo de la política social como se daban en el campo de la política criminal, supuso un tipo muy específico de prevención social y que uno podría ver procesos de individualización de la prevención. Y esto en algún sentido muestra las diferentes velocidades, las complejidades a la hora de mirar estos programas, porque en algún sentido uno veía una orientación progresista que intentaba, digamos, sostener un posicionamiento en contra de lo que podemos llamar muy rápidamente el giro punitivo que se estaba desarrollando en la Argentina, pero al mismo tiempo como algunos elementos de los programas tipo Workfare que habían sido criticados por este componente fuertemente individualizante, más propio de las reformas neoliberales en el campo de lo social, se impregnaban en los programas preventivos. Y entonces uno podía ver, digamos, una alianza política que en términos generales sostenía estos programas, y era una alianza que era, podemos decir, lo que se conoce como el post-neoliberalismo o el giro a la izquierda en América Latina, pero que al mismo tiempo contenían, digamos, características en los programas que eran propias de los desarrollos en la política social en la década anterior, como para pensar la complejidad de esos procesos. No voy a aburrirlos con esta organización institucional, pero muestra cómo los distintos programas de prevención en la Argentina se articularon con ese tipo de programas de asistenciales laborales o Workfare, ¿sí? La crisis de esta articulación estratégica a finales de la década, en el año 2010, estuvo muy vinculada a la idea de, por un lado, en el campo de la política social, en el año 2009 se produce en el campo de la asistencia una fuerte centralización de la lógica de la seguridad social, ¿sí? Que se venía dando en otros ámbitos, en el ámbito previsional, pero con la creación de la asignación universal por hijo, un tipo de universalización de las asignaciones familiares para niños, niñas y jóvenes, pone verdaderamente en crisis los programas de Workfare, y eso afecta la dinámica de los programas de prevención, ¿sí? Y por el lado del campo del control del delito, lo que sucede es que la idea de prevención social, que había sido central al inicio de la década, queda descentrada por una nueva impronta de estos sectores que empiezan a promover la idea de el problema, la construcción del problema del control político de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y la creación en el año 2010 del Ministerio de Seguridad en la Argentina expresa esa idea de cómo los gobiernos democráticos controlan el desarrollo de las fuerzas de seguridad y las ajustan a un gobierno democrático. Y por eso la idea de una seguridad democrática empieza a ser pensada en torno a esa idea del control político de las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido la prevención queda en un lugar secundario.
Entonces, a partir de la segunda década del nuevo siglo, uno puede encontrar un conjunto de intervenciones que, digamos, su característica es no referirse, digamos, o no inscribirse dentro del campo explícito de la prevención del delito, es decir, son programas que no dependen de la Dirección de Política Criminal o del Ministerio de Seguridad, sino que dependen de las áreas sociales del gobierno, pero que al mismo tiempo en su formulación, en su organización y en su desarrollo plantean una preocupación explícita acerca de la violencia en los jóvenes de sectores populares, ¿sí? Aparece en este conjunto de programas que no se reconocen como programas de prevención social específicamente, pero que ponen en el centro de su intervención la cuestión de la violencia de los jóvenes de sectores populares, pensada, y acá hay otro problema central, que no me detuve en ello, de estas políticas, en ese doble juego en pensar a los jóvenes como víctimas y al mismo tiempo como victimarios, digamos. Pensar esas intervenciones como una forma de proteger y aumentar los niveles de seguridad general, pero también como una forma de protección y de cuidado para esos jóvenes y para los resultados, digamos, de violencia letal que pueden incluso encontrarlos a ellos como víctimas, ¿sí? Entonces, estos programas, y que además, ahora voy a ver, ahí está pasando solo esto. Además, algunos de ellos fueron desarrollos específicos de aquel primer programa de prevención del delito, es decir, reconocen en los programas de prevención social del delito un antecedente para su desarrollo. Pero entonces, en términos de sus características, uno puede ver esta orientación hacia la cuestión del tratamiento de la violencia en la que puede ser parte en los jóvenes, una intervención que podríamos caracterizar como de cercanía, ¿sí? En donde son programas que tienen una impronta territorial a partir del desarrollo y el trabajo de operadores territoriales vinculados sobre todo al trabajo social en los barrios populares y que ponen el centro de su intervención en ese vínculo muy cercano y muy intenso de los grupos de operadores y los grupos de jóvenes, intentando establecer lo que en estas intervenciones se llama un nuevo proyecto de vida, ¿sí? Con respecto a los jóvenes. Al mismo tiempo marcan una característica que es que no tienen, al ser programas locales, algunos municipales, algunos provinciales, no tienen un vínculo orgánico e institucional con las policías locales y las policías provinciales o estaduales. Y aquí, breve comentario, digamos, en la estructura argentina la centralidad la tienen las policías estaduales, las policías provinciales. Sin embargo, digamos, estos programas no han establecido canales de comunicación y de articulación institucionales y orgánicos con las policías de los territorios donde se desarrollan. En esta línea de programas uno podría mencionar el programa Envión de la provincia de Buenos Aires, el programa Nueva Oportunidad de Rosario, provincia de Santa Fe, el programa Barrio Adentro de la provincia de Buenos Aires, el programa Comunidad Moreno también de la provincia de Buenos Aires, y estas intervenciones que acabo de nombrar comparten esta lógica de una intervención en términos de cercanía con respecto a los grupos de jóvenes, e incluso el programa El Bión y el programa Nueva Oportunidad, como les decía, han sido desarrollos posteriores y reelaboraciones a partir de las experiencias de implementación del primer programa Comunidades Vulnerables de Prevención del Delito. Uno podría pensar que hay otros programas que tienen modalidades diferentes,
y yo acá anotaba el progresar y la experiencia piloto del servicio cívico en valores, porque presentan una mirada acerca de la cuestión de la juventud con una aproximación diferente. En caso del progresar, tiene una orientación diferente porque es un programa que se piensa en la línea de la seguridad social clásica y en algún sentido retoma, para el caso de los jóvenes, lo que ya había hecho, como les comentaba recién, la asignación universal por hijo. Y en esta discusión, el progresar se mete en la cuestión de la peligrosidad, la supuesta peligrosidad de los jóvenes, también desde una perspectiva progresista que discutía la categoría de los jóvenes, que fue muy popular en la Argentina, la categoría de los jóvenes ni, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, introduciendo una mirada de género, porque el programa en algún sentido argumentaba que muchos de esos jóvenes ni eran chicas que cuidaban, digamos que realizaban tareas de cuidado. Pero lo característico es que el Progresar no es un programa territorial, sino que es un programa más clásico de seguridad social, de escritorio, de transferencia de ingresos bajo la lógica del sustento del derecho a la educación, ¿sí? Y la experiencia del servicio cívico en valores es una experiencia diferente porque en algún sentido retoma una mirada más, uno podría decir, neoconservadora, de la preocupación sobre los jóvenes, porque intentó reponer la discusión acerca de la utilidad del servicio militar obligatorio en la Argentina, ¿sí? Digamos, el servicio cívico en valores organizaba actividades de jóvenes al interior de la Gendarmería Nacional, en buena medida con una lógica de talleres y de trabajo con jóvenes similar a alguno de los otros programas, pero aparecía esta idea de que era una forma de restablecer el servicio militar obligatorio que se había eliminado en la Argentina durante los años 90. No es una lista completa, pero en algún sentido muestra, digamos, cómo esas orientaciones de una intervención de cercanía se desarrollan, no ya en el campo de la prevención o no pensando explícitamente o pensándose explícitamente dentro del campo de la prevención, pero que continúan y que al mismo tiempo hay algunas intervenciones que muestran aristas en algún sentido diferentes, ¿sí? Yo acá, bueno, acá hay una breve descripción de los programas, podemos pasar en términos del tiempo. Y acá yo traje algunos resultados del trabajo de campo que hicimos y que seguimos haciendo sobre estos programas, en donde uno puede ver que en el contexto de la pandemia, en el contexto de la pospandemia, en ambos programas, en el programa Envión y en el Progresar, apareció una discusión muy fuerte acerca del abordaje territorial. Digamos, en el caso del programa Progresar, un programa que no estaba pensado desde la perspectiva de un abordaje territorial, surgió la discusión de cuáles eran las mejores estrategias acerca de, digamos, para territorializar y abordar a partir de equipos territoriales en los municipios de las diferentes provincias el seguimiento de los jóvenes. Y en el caso del Envión, un programa en donde la cuestión de la cercanía había sido siempre central, la pandemia supuso un desafío muy importante porque, digamos, implicó la imposibilidad de los equipos territoriales de abordar a los grupos de jóvenes. Así que, digamos, hubo un conjunto de estrategias muy diversas en donde las herramientas virtuales, las redes sociales tuvieron un lugar muy importante, pero además reformas en términos de posibilitar el cobro de la transferencia de ingresos a diferentes sectores en ese contexto tan difícil de la pandemia y de la pospandemia, con la discusión, digamos, con las restricciones a la circulación.
En el trabajo que estamos haciendo actualmente sobre estos programas, hemos visto que efectivamente esa territorialización del programa Progresar, un minuto, bueno, no se pudo concretar, y en el caso del Envión hay un esfuerzo muy importante en términos de presupuesto de relanzar el programa, de mejorar las transferencias de ingresos con respecto a los jóvenes por parte del gobierno provincial, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en los últimos meses. Entonces, muy rápidamente, en términos de las tensiones de esta historia, esta breve historia de la prevención social del delito y de las intervenciones con la preocupación acerca de la peligrosidad o el involucramiento de los jóvenes en actividades violentas, uno puede encontrar algunas tensiones entre abordajes, digamos, la cuestión de un abordaje territorial, un abordaje vinculado a la cercanía, que en general ha sido destacado en términos de la importancia que tiene para el vínculo con respecto a los jóvenes, pero al mismo tiempo la discusión acerca de cómo en general ese tipo de intervenciones vinculadas a lo asistencial laboral no han tenido una conexión, una expresión cabal de la idea de derechos dentro del campo de la política social. Y entonces ahí hay una tensión que creo que las intervenciones de prevención social están jugando, y uno podría ver esa tensión en algún sentido esquemáticamente entre el tipo de abordaje que tiene, por ejemplo, el programa Envión y el tipo de abordaje que tiene el programa Progresar, que sí tiene una idea de derechos y en su estructura la idea de derechos sociales está mucho más presente. Y de la misma manera esta idea entre un abordaje progresista y un abordaje neoconservador en las intervenciones. Ahora, esas son algunas de las tensiones que digamos, encuentran a las políticas en el escenario actual, digamos. Y el escenario actual es un escenario en donde lo que está sucediendo en la Argentina en el último tiempo es un reforzamiento de las orientaciones punitivas que en algún sentido cuestiona la legitimidad de este tipo de intervenciones. ¿Sí? En términos de cuáles serían los observables de esta nueva orientación, digamos, hay proyectos de reforma y de introducción del concepto de reiterancia para ampliar la idea de reincidencia, hay un endurecimiento de penas para la participación en manifestaciones públicas. Hay un proyecto de reforma del Código Penal para la baja de la edad de la punibilidad a partir de los 13 años. Así que hay un corrimiento en la discusión política y en la discusión social en términos de un reforzamiento de estas orientaciones punitivas y que en algún sentido se articulan, y en el trabajo de campo que también estuvimos haciendo a partir de Focus Group, relevando las percepciones sobre la seguridad, digamos, es posible ver cómo estas orientaciones se articulan con una mirada estigmatizante sobre los sectores populares y sobre todo sobre los sectores los destinatarios de las intervenciones asistenciales. ¿Sí? Así que en algún sentido, el nuevo contexto de estas políticas es este debate político-cultural, que si bien uno puede ver el reforzamiento de esas orientaciones más punitivas, es un escenario de bastante fragmentación y pluralidad en las miradas sobre la seguridad. Así que creo que el desafío actual en la Argentina, reconstruyendo esta breve historia de la prevención social, tiene que ver con volver a pensar, a reactualizar cómo construir una idea de una política democrática de seguridad, centrada en la idea de seguridad como derecho, ¿sí? Centrada en la idea de seguridad como cuidado, y que pueda correr esa mirada estigmatizante sobre los sectores populares. Bueno, nada más. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Emilio Jorge Ayos,
su participación en este 6º Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad. Para entregar su reconocimiento, se hace cargo el licenciado César Dorantes Rodríguez, director operativo.